Crecimiento de los contagios preocupa a todo el mundo y las medidas de hecho partieron en la región metropolitana ayer. Quiero presentar de inmediato a nuestros panelistas para empezar la conversación. Nicolás Izaguirre, muy buenas noches. Isabel Plata, también muy buenas noches, gracias por estar aquí. Paulina Bodanovich, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Constanza. Hola. Y Max Colodro, muy buenas noches, Max. Y hoy día sumamos a un invitado especial a nuestro panel, a un quinto invitado, el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Muy buenas noches, Jaime, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches para todos ustedes, gracias. Jaime, vemos que las cifras son complicadas, 5.000, bordean los 6.000, estamos en una estación distinta a la que estábamos hace 10 días, 20 días, y algunos creen que tiene que ver con el verano. Este es como quien dice, un culatazo que pega el plan verano, cuando salimos todos de vacaciones con estos permisos. ¿Usted hubiese dado autorización, hubiese empujado los permisos de verano siendo ministro? Efectivamente, desde que empezó esta pandemia nosotros tuvimos un brote muy marcado, sobre todo en la región metropolitana de Valparaíso, durante nuestro invierno. En septiembre por ahí subió mucho en Magallanes y ahora tuvimos este brote de verano, que es más o menos similar a lo que ocurrió en Europa al retorno de vacaciones. Un brote relativamente inesperado porque la información primera que se tenía era que el virus era sensible al clima. Y realmente en 11 regiones del país el brote de este verano ha sido el más violento de toda la pandemia. O sea, los números muy abultados en el invierno por Valparaíso, la región metropolitana. En ese contexto, yo creo que el permiso de vacaciones, pensando en la angustia de la gente, en la necesidad, fue una buena idea, pero me parece que el control de las reuniones, de los encuentros, fue relativamente débil. Lo comparamos con lo que está pasando en estos días, en que el control se ha hecho por esta fase 2 de la región metropolitana mucho más fuerte, 1.000 detenidos, y en fin. O sea, se ve que hay un esfuerzo porque realmente haya coerción para el cumplimiento de las medidas. Jaime, ¿y cómo se entiende desde su punto de vista, pensando en el panorama global, estas dos cosas? Que por un lado estemos casi con 6.000 nuevos contagios diarios y por otro lado un tercio de la población ya esté vacunada. Como que uno dice, pero ¿cómo este tercio de la población, este lado medio lleno del vaso, no logra empatar o disminuir este brote que nos tiene al borde de los 6.000 casos diariamente? Como lo han señalado muchas personas, yo también, la esperanza puesta en las vacunas no se va a ver antes de fines de abril. Recién podría haber algunos indicios en el sentido de que los mayores de 70 años, que fueron los primeros vacunados, están ingresando en menor proporción que antes a la unidad de tratamiento intensivo de ventilación mecánica. O el episodio del hogar de ancianos de Ancud, donde prácticamente todos, después de la primera vacuna el 6 de febrero, digo bien, se deben haber relajado muy... Pero no puede haber sido tal vez que las mismas autoridades y también todos nosotros nos relajamos también con las medidas se hicieron menos estrictas, usted mismo lo ha dicho, la fase 2 hoy día no tiene nada que ver con la que era hace 15 días. Así es. O sea, hace 10 días estaba todo abierto. Estaban los gimnasios abiertos, estaban los restaurantes abiertos, estaban el comercio abierto. Nos relajamos porque teníamos esta esperanza en la vacuna. ¿Hubo un error de estrategia por parte de las autoridades? Insisto, yo creo que tener esperanza en la vacuna, y hay que decirlo con mucha claridad, yo creo que marzo puede ser el peor mes desde que se inició la pandemia. Este marzo. Este marzo que viene, que estamos... al número que vamos, en fin. Y en ese contexto, nosotros no podemos poner una esperanza en que haya menos casos, ni siquiera con la vacunación a fines de abril, porque lo que va a lograr eso es que los adultos mayores se enfermen menos, mueran menos, ingresen menos a la unidad de tratamiento intensivo. Eso es lo clave de la vacunación. Nosotros no vamos a tener, yo creo, a pesar de lo señalado, yo creo que nosotros no vamos a tener una inmunidad de rebaño o de colectiva antes de bien entrada la primavera-verano de este año. Paulina Bodanovich, no sé si ustedes tienen alguna pregunta aquí, me invitaron a la conversación con Jaime Mañalich. ¿Y cómo estima? ¿Comparte con algunas personas que decían que se ha hecho todo como las reverendas? No, yo quería aprovechar de preguntarle al exministro qué autocrítica, si es que la hace, me acuerdo de esa frase polémica que usted no tenía conocimiento real del estado de hacinamiento
que había en Chile. ¿Qué autocrítica hace usted ya después de 10 meses de haber yo dejado creo, Paulina, el que he hablado ministerio? tantas veces de lo mismo. No, que ya no vale pero la pena. ¿en qué sentido? ¿Cómo esa visión que usted como ministro tuvo, cuando usted sale del cargo, dice se necesita un nuevo liderazgo, que escuche, que sea más cercano a la ciudadanía? ¿Usted cree que el ministro París y su equipo han logrado esa sintonía que usted señaló? Por supuesto. O sea, yo pedí salir del ministerio precisamente en un libro muy bueno recién de Mario Weisblut, Introducción a la Gestión Pública. Él habla de stakeholders, ¿no es cierto? Y habla de los que empuñan las lanzas, los que te piden las cuentas. Efectivamente, durante ese primer periodo yo no tuve tiempo de preocuparme de los stakeholders. Él dice que hay que dedicar 50% del horario cada día a los colegios médicos, periodistas, diputados, etc. Imposible, imposible. Y en ese sentido, mi liderazgo de poner en marcha, ¿no es cierto?, quiero recordar, los PCR para testear y seguir, los respiradores que hubo que traer, la unidad de gestión de camas única en la mano del Ministerio de Salud, el inicio de todo el esfuerzo de las vacunas que empezó en abril del año pasado. Yo sentí que la situación había producido un desgaste que era necesario que yo saliera. Isabel. Y lo que ha hecho el ministro París en ese sentido es aumentar, innovar y, por supuesto... Pero pese a eso tenemos nuevamente las mismas prácticamente números que cuando usted salió, digamos. Estamos nuevamente bordeando los 6.000 casos y con una tasa que tenemos una gran tasa de vacunación, sí, pero también una tasa de contagio súper Paulina, alta. el enemigo aquí es el virus. Sí, no es claro. el ministro París, no es el presidente de la República, No, es el virus. yo no y es un enemigo potente, es un monstruo grande y pisa muy fuerte. Por eso le preguntaba yo Y en si ese usted esto Nicolás, de los factores socioeconómicos. Sí. Perdón, Es que Nicolás quería agregar algo. es que la otra vez habló mucho, Nicolás. Que nos Suele- pusimos de acuerdo. Lo No, controlaremos, lo controlaremos. ¿Te has transformado en el maestro del tiempo, Paulinito? bueno, entre otras cosas. Ya. No, pues usted para mí siempre es maestra, así que... Nicolás. No, yo quería decir que yo no he tenido opiniones coincidentes con la del ministro hace tiempo atrás, pero siempre he pensado que este tema de la pandemia es un tema básicamente técnico, que no es un tema que debiera dividir izquierda y derecha. De hecho, si miramos en el mundo, tenemos que los enfoques más liberales, por así decir, fueron liberales en el sentido de poca intervención del Estado. Podemos poner a Estados Unidos y podemos poner a Suecia, que es un ejemplo para otro lado, y viceversa. Tiene Australia, que es un gobierno conservador, tiene Nueva Zelanda. O sea, no hay un corte político en esto. Y más allá de las discrepancias que tuve con el ministro, creo que ahora estoy plenamente de acuerdo con lo que él está diciendo. Pero usted mismo, hace 2 semanas atrás, Nicolás, Sí. fue bien crítico con el tema del plan de vacunación, dijo que era como ninguneó más o menos el triunfo o lo que se habla y que todo el mundo celebra, Eso- digamos, el plan de vacunación, dijo que, que había sido una buena gestión Eso, económica. yo creo que usted está haciendo una interpretación, ¿No? Constanza. ¿No fue así? Sí, por ciertamente. Yo lo voy a decir exactamente, pero es que solamente dice Defiende, la... defiende. Por el saludo favor, al por favor, ministro. Nicolás. Mira, lo que pasa es que, y creo que vamos a coincidir, de hecho ustedes dirán, ¿por qué se mete tanto en estas cosas? Porque si tú miras a Romer o a Krugman, que son premios Nobel de Economía, hablan todo el rato sobre esto, porque, lo he dicho desde el principio, para las proyecciones económicas, no entender lo que pasa con la pandemia no entiendes nada. O sea, aquí van uno a uno. Y como yo me dedico a la economía, tengo que entender lo de la pandemia. Entonces, si tú miras las curvas de Israel, Estados Unidos, Inglaterra, que están adelante en las vacunas, pero las curvas de contagio vienen bajando, porque venían antes, producto de las otras medidas convencionales, bajando. Entonces, la vacuna corta, ¿cierto?, a una epidemia que viene bajando. En cambio, en Chile la vacuna corta una epidemia que viene subiendo. Entonces, la mezcla de la fuerza como dijiste tú, del culatazo del verano, vis a vis la vacuna no alcanza a detener lo otro. Yo creo que vamos a tener, y es bueno que conversemos, que tomar medidas más duras. Incluyendo usted mismo ha propuesto el tema de otras formas de PCR, por ejemplo, el tema de los antígenos, el tema, ¿cierto?, de los salivales, el tema de la, ¿cómo se llama esto?, de la trazabilidad. No estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. O sea, la vacuna va a venir en nuestro auxilio bastante más adelante. Isabel, ¿querías? Mira, yo no sé si tú, Jaime, compartes esto. Yo comparto lo que dice Nicolás, que nos toca además empezar el proceso de vacunación en un momento cuando veníamos saliendo a las vacaciones que genera efectivamente un relajo, que fue distinto a lo que pasó en Europa. Las vacaciones fueron hace varios meses, pero yo no sé si tú compartes que ningún país ha tenido la respuesta perfecta.
Todos los países han cometido errores, han tenido aciertos. Ninguno se ha escapado de una segunda y hasta de una tercera ola. Estamos viendo en Europa están con problemas de vacunación. Esta es una pandemia respecto a la cual se sabe lo que se sabe en el día prácticamente. Vamos un día adelantado prácticamente, no tenemos más estudios. Entonces, yo también creo que es interesante hacer un análisis no solamente de su actuación como ministro, que usted en varias oportunidades lo ha abordado, sino también de los agoreros de la oscuridad, porque hace un año, ¿verdad?, enfrentábamos esto y muchos especialistas del Colegio Médico decían que íbamos a tener un colapso pero frenético, que no íbamos a tener de qué manera incluso poder, ¿verdad?, canalizar las personas fallecidas. En diciembre yo escuchaba que un senador, lo dijo el ministro París, decía que era imposible vacunar más de 20.000 personas. El Colegio Médico decía, oye, no se entusiasmen mucho, llegaron unas poquititas vacunas. Entonces, también yo creo que producto del desconocimiento, no creo que sea mala intención, sino que también es producto del desconocimiento de lo que está ocurriendo. También creo que es interesante hacer una autocrítica o una crítica o uno mismo ver qué dije yo hace 6 o 7 meses respecto de esto y contrastarlo con la realidad. Jaime, yo quiero agregar a lo que dice Isabel Pla antes de ir con Max y quiero preguntarle a usted, acaba de decir que el mes de marzo va a ser peor, ¿cierto? El peor mes de la pandemia, o sea, peor que junio y julio del año pasado, que lo tenemos todos en la mente como un mes bien del terror, ¿cierto?, en cuanto a la pandemia. ¿Qué pasa con las clases? ¿Habrá sido un error entonces, cuando se veía venir que marzo iba a ser un mes complicado, empujar las clases presenciales como lo empujó el gobierno y como ya comenzaron desde el 1 de marzo? ¿Qué cree usted? Sí, Jaime. Usted primero. Jaime, y después le damos la palabra a Como Max. mande la jefa. La medida más dura, en mi opinión, de confinamiento es que los niños, sobre todo de educación básica, no tengan clase. Lo que significa en términos de capital humano, de una generación que corre riesgo, de niños que quedan en barrios peligrosos, que no reciben la alimentación que corresponde a Junaed, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en niños que mueren, bueno, son niños pequeños, que a lo mejor no iban a clase, pero que caminan en medio de baleo. Esta semana en ese sentido ha sido terrible. Y por eso, como dice la OMS, la última medida dentro de los confinamientos es cerrar los colegios y la primera en reponer es abrir los colegios de nuevo. A mí me parece que este es un proceso que hay que hacer con mucha flexibilidad. Es muy distinta la situación en una región donde hay pocos casos que en otra región donde hay muchos casos, pero es evidente, a propósito de la filtración de esa grabación de teléfono de Mayflower, Sí. es evidente que este sistema de teleeducación no da el ancho, y cuando yo me refería, ¿no es cierto?, a lo que se refiere Paulina, ¿qué es lo que significa? Esa es la pregunta, no es del Ministerio de Desarrollo Social, a ver, oye, en tal barrio tienen agua o tienen esto. No, la pregunta es, vamos a confinar este barrio en Estación Central, en el barrio Yungay. Ya, pero ahora voy a ir a verlo Sí. de qué significa esto, de hacinar, ¿no es cierto?, en un lugar chiquitito a decenas de personas. Pero Jaime, pensando la región metropolitana que acaba de retroceder a fase 2 completa, ¿cierto? ¿No hay que tomar alguna medida con respecto a las clases presenciales? O sea, si usted estuviera a cargo, digamos, hubiera estado en el ministerio, ¿hubiera recomendado volver a las clases presenciales y mantenerlas? O cerrarlas ahora. O cerrar, Lo que digamos, en mi opinión se debe hacer, y creo que el ministro París lo está ya implementando, es, primero, todos los niños que lleguen a clase presencial se hacen un test de pool PCR. Escupen una cosita, una vez a la semana, PCR, positivo, negativo. 15 niños, todos negativos, listo. Una vez a la semana. Los profesores, todos, se hacen antígeno 2 veces a la semana. Tercero, ¿no es cierto?, los niños que están, que hacen un caso positivo, son aislados en un lugar donde haya protección para ellos. O sea, en un sistema escolar paralelo, pero dejarlos botados en su casa con las madres que no pueden trabajar o solos, me parece una medida muy ineco. Y tercero, o cuarto ya, los aeropuertos. O sea, nosotros necesitamos un monitoreo genómico de las variantes de los virus de preocupación al día.
mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Hoy día el Instituto de Salud Pública... ¿Se refiere a cerrar fronteras? ¿Ah? ¿Se refiere a cerrar fronteras? Lo que significa en ¿O concreto. hacer una fiscalización más controlar concreto. más, testear más. Usted, ¿de dónde viene? De Brasil. Venga para acá. Mire, vamos a hacerle un antígeno aquí en el aeropuerto. Siéntese en el aeropuerto, es gigantesco ahora, así que puede esperar en cualquier parte. Media hora, positivo o negativo. Esa cuestión es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque la variante brasilera ya está en Perú y probablemente, bueno, ya sabemos que está acá, pero nos puede dar un dolor de cabeza tremendo. Max Colodro, ¿cómo ves tú el estado de situación de cómo confluyen estas dos curvas? Yo le quiero hacer una pregunta sobre un tema que él planteó el año pasado, ministro. No me acuerdo si fue en febrero o en marzo del año pasado, cuando esto estaba recién partiendo. Usted dijo, fue el primero que dijo, y fue muy criticado por eso, no vamos a poder hacer el plebiscito en abril. ¿Se acuerda? Sí, claro. Ahora nos dice que este marzo va a ser todavía peor que el año pasado. Que podría ser peor. ¿O podría ser peor? Max, tenga piedad conmigo. Y mi pregunta es, por tanto, bueno, tenemos un plebiscito ahora en 4 semanas más, un plebiscito más complicado, unas elecciones más complicadas que el plebiscito. La gente se va a demorar mucho más en ir a votar, 4 votos bien complejos, con hartos nombres que... O sea, la gente va a estar mucho rato en este proceso. Después tenemos primarias en los distintos bloques, después una primaria legal el 4 de julio. ¿Cómo se enfrenta un escenario político electoral como este cuando las señales que estamos observando, los números que estamos observando, son que eventualmente podemos estar peor que el año pasado en estas circunstancias? Hoy día, de hecho, tenemos más pacientes hospitalizados en tratamiento intensivo y conectados a respirador de lo que tuvimos en el peor momento en junio. O sea, los números son duros. Y en ese contexto yo creo que... Ahora, perdona, la proporción de los no COVID también es más alta. Sí, por supuesto. No son pero la coperas. reserva de camas, yo creo que el doctor Luis Castillo va a aumentar esta semana 200, 300 camas. Voy a decir una cosa que no quiero que suene fea, pero como los que se están hospitalizando hoy día en unidades de tratamiento intensivo son mucho más jóvenes, la estadía promedio es mucho más larga. Y eso también hay que tenerlo en cuenta para la dotación de camas. Y en ese contexto, insisto, estamos en una situación bien encajonada. Y a la pregunta, yo me declaro manos arriba. ¿Qué haría usted? Esta idea de dividir la votación... Es bien importante que esto no es algo que lo decide, digamos, el cielo. Es algo que también tiene mucho que ver con lo que hagamos. Insisto, yo no quise mirar hacia el pasado. Me parece poco respetuoso con la gente. Cuando estamos con un potencial rebrote muy importante, que nos dediquemos a analizar si hace un año, 9 meses atrás se hizo lo que sea. Creo que ahora lo importante es que la gente salga informada, sobre todo que tenemos al doctor Mañalich acá. Lo que dice... Perdón. Y yo creo que lo que es riesgoso es que comencemos a estar triunfalistas con las vacunas, porque la vacuna no tiene todavía el potencial de amalgamar el culatazo del verano. Nicolás, tú fuiste ministro de Hacienda y con el costo que tiene social y económico, ¿tú crees que habría que cuarentenar, por ejemplo, Biobío, Valparaíso y Metropolitana, que están en números altos las tres, cosa que no pasó el año pasado, porque estaban dispares? Hay un menú grande, lo comenzó a describir el doctor. El tema de crecer fuertemente en testeo, a través del test de saliva, los test comunitarios para los estudiantes, los test de antígeno. El tema de la trazabilidad, estamos trazando 2 de cada 8 contactos. Hay muchas cosas que hacer todavía. El cerrar cosas como gimnasio, etcétera, etcétera, mole, antes de llegar a las cuarentenas, que es la cosa de último recurso. Pero creo que tenemos que ponernos muy activos y lo fundamental, en lo comunicacional, esta guerra no está terminada, está todavía en la mitad. Y debiera en ese sentido cambiarse, modificarse el plan paso a paso como lo está pidiendo el Colegio Médico. Por ejemplo, hoy día en el gobierno accedieron a darle la posibilidad de hacer cultos religiosos, ¿cierto?, con cierto aforo, y la presidenta del Colegio Médico salió diciendo que la verdad es que hay que revisar el plan paso a paso sin presiones ni lobby, dando a entender que esto no había sido una buena señal. ¿Qué cree usted, Jaime? No, yo no me voy a pronunciar sobre una cosa que ocurrió recién hoy día en la tarde, ¿no es cierto? Y no sé quién pidió, quién no pidió, pero lo que sí Las iglesias lo habían pedido, sobre todo con la cercanía de Semana Santa. Esa es la solicitud. Lo único que yo quiero dejar sumamente claro, si es un aporte, es que estamos en un momento extraordinariamente crítico. Así y es. que el efecto de las vacunas nos va a ayudar ni siquiera todavía en el número de contagios. El número de contagios puede seguir subiendo, sino que nos va a ayudar en que haya menos
personas mayores, enfermas, hospitalizadas en la UTI y menos muertes. Ya, y en ese contexto, entonces, ¿qué medidas debiéramos tomar o qué debiera cambiar, por ejemplo, en el plan paso a paso, en términos de hacer más estrictas, por ejemplo, los confinamientos? Yo pienso que confinamientos, o sea, todos encerrados en la casa, que como ocurre los fines de semana o en algunas comunas ahora incluso, es una medida que hay que evaluarla muy bien porque probablemente está muy agotada. Ya. En el estudio que hizo la Universidad de Chile del Departamento de Ingeniería y Sistemas, perdón si no me acuerdo bien el nombre, la movilidad ya se ha recuperado a niveles, incluso con confinamiento a niveles prepandemia. Cierto, O sea, no está sirviendo las cuarentenas. Hay fatiga, hay fatiga. hay Pero fatiga, la señora fatiga de la al gente, principio, y es natural. Paulina. O sea, la gente al principio decía, bueno, pero veamos lo que pasó en los lagos. No, van a ser 2 semanas, no, van a ser 4, no, van a ser más. Entonces la gente sale a protestar y no quiere, etcétera. En ese sentido, perdón que me diga una irreverencia, Adelante, pues. yo soy mucho más partidario de alargar el toque de queda y con una vigilancia muy estricta de las reuniones, o sea, que Alargar quiere Las decir reuniones en las noches. más largas. más temprano. ¿A Más qué hora toque lo de queda. pondría? Desde más temprano. ¿Desde más temprano? Un hijo mío vive en Francia, tiene toque de queda a las 6 de la tarde, París. Paulina, Eso sí que te y reduce la funciona, movilidad de ¡pum! forma muy rápida. Eso hace caer pero la varias movilidad. cosas que yo le quiero Pero preguntar. eso también no. tiene harto- No, pero Jaime, mira, cosas que aquí hemos nombrado varias medidas que tomar. Las medidas que tiene que tomar el gobierno, que está tomando, confinar, evaluar confinamiento más estricto en algunos lugares, tal vez reforzar la campaña comunicacional, o sea, a cada rato en las radios, en la televisión, hay que decirle a las personas lo que está pasando y que eviten, ¿verdad?, movimientos que no son necesarios. Pero también, tal vez lo que nos ha faltado como país, yo creo, en términos de mensaje a la gente, es que esto pasa también por responsabilidad individual. No estoy pensando en las personas que tienen que salir a trabajar, no estoy pensando en las personas que obligadamente tienen que salir y que toman las medidas de resguardo, sino que en muchas salidas que hemos visto también, incluso hasta anoche, antenoche, alrededor de nosotros, que son de toque a toque, fiestas, salidas que son totalmente irrelevantes. Hoy día incluso yo miraba, parecía cualquier día abajo, había un montón de gente. O sea, también reforzar la responsabilidad individual, dejando de lado, por supuesto, aquellos chilenos que tienen que salir a trabajar todos los días o cumplir distintas Le quiero funciones. preguntar a La Paulina- salida innecesaria. Le quiero preguntar a Max y a Paulina primero si es que están de acuerdo con la postura del doctor Mañalich de ampliar el toque de queda, por ejemplo. Yo creo que es una medida que es, como lo dijo la señora, una de las que mostraron al principio, la gente está cansada. Está cansada de estar en esta situación, todos estamos cansados. Pero la verdad es que yo creo que el problema de, por ejemplo, acortar el toque de queda se produce en el transporte público. Las micros dejan de funcionar, no sé, si el toque es a las 10, ya a las 8 hay problemas de locomoción, se hacina más el transporte público. Entonces son medidas que pueden ser correctas, pero que tienen que ser implementadas en un conjunto. No basta con decir el toque queda más temprano, todos para la casa, porque también eso tiene un impacto en la actividad económica, tiene un impacto en la congestión que se produce en los transportes. Entonces, yo creo que hay que evaluar, pero sin duda estamos en un momento muy complejo. ¿Tú, Max, serías y partidario? que hay que tomar todas las medidas. Yo quisiera saber si todas esas medidas, perdona Max, pero que señalaba el exministro Mañalich, las van a implementar, están en estudios, se están implementando, por ejemplo, esto Se que los están niños, implementando. que los niños vayan y escupan. Los test en saliva, los test de antígenos se están implementando. Yo creo que hay que acentuar mucho y no descansar en un triunfalismo, las vacunas, porque, insisto, tenemos que ponernos en la situación más riesgosa que enfrentamos hacia adelante, no soñar. Y por eso creo que, no soy la persona, pero creo que hay que revisar todas las medidas, el plan paso a paso, y pensar que vamos a tener un marzo, y a propósito de las elecciones, un abril muy complicado. Max, Yo tengo la ¿serías sensación... partidario? Tener una soy división, tener una partidario. división es que me parece que comenzar a discutir si estamos por las cuarentenas o no por las cuarentenas. El problema fundamental, y aquí hemos coincidido con el doctor, es que estamos en problemas y que vamos a tener que tomar medidas adicionales. Ya, pero hay una gente medida que es adicional concreta que Bueno, propuso. sí, no te estoy contradiciendo. Hay gente que es experta que sabrá si disminuir gimnasio u otra forma, o transporte, o cuarentenar más largo, pero el problema es que tenemos que tomar medidas. Eso es. Max, Yo tengo la sensación de que uno de los problemas que hay con estas medidas en esta etapa y a estas alturas tiene que ver con la incertidumbre de la gente.
Porque es distinto decirle a la gente, explicarle a la gente que tiene que hacer un último esfuerzo que va a durar 2 semanas, un mes, a un esfuerzo que va a durar eventualmente 3 meses o 6 meses. Eso yo no sé si es posible que la gente tenga alguna claridad respecto de cuánto implica desde el punto de vista del tiempo, del estrés, del gasto emocional que puede eventualmente implicar este último esfuerzo, como lo ha llamado el gobierno. Yo no sé si eso se puede hacer, si existe alguna manera de proyectar eso. O sea, hoy día leía una columna de una niña que se ha hecho muy famosa por este libro de El laberinto en un junco, Irene, bueno, y ella señalaba que esto es exactamente un laberinto. O sea, tú dices, voy a tomar este camino, no hay salida. Me voy al otro, no hay salida. Por allá, parece que por allá hay luz, vamos por allá. Y en ese sentido, lo que tú anhelas, que es decirle a la gente, mire, no se preocupe, para el mes de lo que hacían los agoreros a los que te decía, el día tal van a haber tantos muertos en Chile. Nada que ver. Por eso el castillo de Naipe que yo hablaba eran puras burradas, perdón que lo diga, porque no tenía nada que ver con lo que ocurría en realidad. Si para enero habían presupuestado 9.000 casos diarios. ¿A qué se refiere usted puntualmente? ¿Ah? ¿A qué se refiere, Jaime? Espacio público, el colegio médico, el cabro que está de constituyente allá en Antofagasta, el presidente local. O sea, ¿quién apuesta más al final? ¿No es cierto? El Instituto de Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, Seattle, dice que nosotros vamos a tener ahora en marzo muchos más muertos que antes. O sea, uno dice, ¿de dónde sacan esto? Y por eso, Max, pero, ministro, yo creo que hay que vivir en la incertidumbre. Pero, o sea, el proceso, lo que usted me dice es que el proceso de vacunación no permite tener ninguna certeza de dónde vamos a estar en 6 meses más. Yo, de acuerdo a lo que ocurrió en Israel, en el Reino Unido, en Nueva York, etcétera, y en otras partes, y lo que está empezando a producir en Chile, yo creo que no va a producir, sobre todo en nuestro invierno, un impacto muy importante en el número de casos PCR positivo por día, que es como identificamos los casos, pero sí una disminución muy importante de la mortalidad. ¿Por ¿Qué es lo que qué? importa? De la enfermedad grave, digamos. De la enfermedad grave. Las ¿Por vacunas qué? son efectivas Eso es. respecto de la morbilidad. Puedes porque- contraer la Mira, enfermedad, sí, pero más. aquí esto es ciencia. Yo sigo esto por mi afición a los modelos matemáticos, etcétera. Y no tenemos datos duros todavía para afirmar categóricamente nada. Ahora, la esperanza más grande es Israel, que la verdad que los casos nuevos han curvado, pero muy recientemente. Ahora, si eso es por medidas anteriores o por la vacuna, todavía no sabemos. Entonces la gente va a tener que vivir en incertidumbre. Y lo que Así no es. podemos hacer es declarar, mire, aquí ya ganamos la batalla. Eso es. Por eso lo comunicacional es tan importante, lo que De hecho, decías pareciera que los mayores de 70, las hospitalizaciones en Chile, están yendo a la baja según han analizado los informes de... Pero no me del mire Ministerio así, de yo no Salud. tengo 70. ¿Está vacunado? ¿Quiénes están vacunados aquí? No, yo para los miro a terminar? ustedes y yo sé que ninguno está vacunado. ¿Quién está vacunado? ¿Quién está vacunado? Yo me vacuné, sí. ¿Ya? Una vez. Y Jaime, usted también. ¿Se debería haber vacunado a todos los ministros, considerando que tenemos al ministro del Interior fuera de combate ahora con COVID? Yo pienso que en el nivel de vigilancia social, no voy a compararnos con un país que está al lado, Sí. ¿no es cierto? Es que el presidente se haya vacunado cuando le correspondía por edad, que los ministros se vacunen cuando les corresponde por edad o no se vacunen si no les corresponde, habla bien de nuestro país. Y creo que efectivamente ejercer, digamos, usar prioridades, escapes como 30.000 personas que se saltaron la fila en Chile, creo que es algo inadecuado. Jaime Meñi, le queremos agradecer por estar compartiendo con nuestro panel esta noche en Estado Nacional. Cuídense mucho. Igualmente. Buenas noches, ministro. Te dan- Muy buenas noches. Que esté muy bien. El resto del panel sigue con nosotros después de nuestro siguiente bloque.